Hola a todos, hoy voy a pescar. Voy a ir, ya hace mucho que no fui a pescar, por eso voy a ir con kayak para Parque de los Niños para buscar carpas. Por eso hoy estoy preparado normalmente para carpas. Mira, kayak armé así, de esta manera. Voy a llevar vela, vela está atada así con sogas y por acá. Pero está armada, cualquier cosa solo tengo que meter esto mástil adentro en un agujero que modifique kayak para alguien que me interesa. Mira, acá no es solo agujero para kayak, es un tubo donde justo está este chiquito mástil, ¿no? Para sacar rápido y meter rápido. Este tubo está sellado de abajo, está soldado por arriba y está soldado lo mismo con plástico por abajo para que no se mueve este tubo. No es un agujero en kayak, es un tubo que no pasa agua. Si tiras agua va a estar acá. Es algo parecido como soporte para cañas, viste que tú tienes lo mismo, pero está también lo mismo soldado por ahí en kayak adentro. Como estaba soldando en kayak adentro con plástico y pistola de calor, y entraba. Acá tengo una tapa para abrir de 8 pulgadas, entonces bueno, tengo entrada en casa con esta adentro, soldé también. Si quiero puedo tapar de esta manera para que no me entre agua, o de esta, o que entra, no me importa, porque entra igual está tapado todo. Pero esto, bueno, un soporte para mástil. Puedes, ¿para qué? Para que si quiero alguna vez hacer otra vela de otro modelo, entonces bueno, voy a meter en esto mástil de vela por ahí adentro y nada más. Es una cosa. Segunda cosa, ahora voy a cargar carnada voy a tener todo masa mía y también boilies y bolitas de tergopol y cebo para cebadores. Entonces bueno, espero pescar carpas. Por la duda, si va a aparecer algún dorado o algo, traigo un pedazo de carpa que estaba en freezer de pesca anterior. Bueno, voy a cambiarme y vamos a pescar. No hay nadie en agua hoy, pero igual vamos a probar. Estoy al frente del Parque de los Niños y olvidé una cosa importante, es una batata. Pero bueno, igual, ya vine por acá, no vamos a volver por batata. Voy a preparar masa y voy a tirar 2 cañas para carpa y para boja, a ver si enganchamos algo. Y también tengo un pedazo, yo expliqué, de carpa que puedo tirar abajo de kayak, a ver si aparece alguno que quiere comer carpa también. Ahí estoy preparando boilies, estoy agujereando. Mira, hago agujeros y voy a conectar 2 boilies, uno de maíz y otro de chocolate abajo de cebador como carnada. ¿Por qué boilies? Porque más posibilidad de enganchar carpa. Así, uno de chocolate y otro de maíz. Entonces, abajo va a estar 2 boilies, uno de chocolate y otro de maíz. Ahora solo vamos a sacar para que no se mezcla uno con otro. Arreglamos cosas, a ver si hasta que he cambiado batería se enganchó uno con otro. Bueno, ahora arreglamos, pero arriba va a estar masa. Arriba va a estar masa donde se enganchó esta boilies con esta boilies, y arriba va a estar masa, y esto va a estar para carpa, boja, no sé quién está acá, pero vamos a pescar ahora vemos si ayuda o no. Mal que olvidé alguna cosita, pero igual creo que vamos a pescar. Se tranquilizó un poco viento, a ver si mejora tiempo. Cambió corriente. Bueno, esto vamos a tirar siempre para
tratar de tirar siempre para el mismo lugar. No muy lejos, pero igual. Ops. No, perdón. Está mal, se escapó un boilis. Ya, cambiamos. No quiero tirar sin un boilis. Bueno, ya está en agua 2 cañas y vamos a esperar. También tiré un pedazo de, acá desde casa con una trampita, tiré un pedazo de carpa nada más para ver, a ver si aparece algo grande que quiere comer pedazos de carpa. Pero esto así, tiré y olvidé, digamos, ¿no? Vamos a ver. Normalmente los 2 cañas está con masa, pero se cambia viento, otra vez kayak vuelve para el lado de Vicente López. Entonces, bueno, por ahora no hay pique, pero pasó ¿cuánto? 15 minutos, digamos, hasta que aparece carpas, hasta que esto tarda 1 hora, 2 horas. Siempre es así, empezás a pescar carpa y tenés que esperar bastante. Hasta que cebo va por corriente, hasta que se acerca pescado. Algunas veces no tenés suerte directamente. Pero bueno, espero que sí. Esperamos. No sé, parece que algo está picando, mira. Mira en esta. A ver. Oh, se fue. No sé, parece que se fue. Pero estaba picando. Bueno, entonces ya por lo menos empieza a aparecer algo, ¿no? Sí, se fue. Pero mira. Ya liberó todo y empieza a aparecer algo. Otro pique tenía, pero no sabemos, puede ser que hay algo, puede ser todavía, pero no tira, esto raro que no tira, pero puede ser que algo hay. Tiraba, después se enganchó y trincalizó. Ahí está. Mira, barre, mira, ¡oh, oh! Tenemos un barre. Opa, esto. Vamos ahora a investigar qué se agarró esto barre. Mira. En masa. Entonces esta masa sirve para barre también, ¿no? Mira. Opa. Lindo barre. Tenemos lindo barrecito por acá. Ahora vamos a... Sí, se comió masa. Barré esto. Me gustó la masa. A ver, sacamos un suelo. Oh, esto barre. Lindo. ¿Se ve qué barre tenemos? Bueno, va a ir esto barre. Ahí va. Opa. Lindo. Empezamos por lo menos pescar. Esto ya bastante bien, que nosotros empezamos a pescar. Oh. 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 Algo. Quería llevar mi caña. Yo ya quería dormir un poco y empezó a llevar caña. Oh. Pareció bojita, ¿no? Y sí, mira. Está chiquita, pero como se quería llevar caña casi. Es re lindo, bojita. Bueno, chiquito pero lindo. Mira. Opa. No.
No para tanto. A ver. Ahora ya te vas. Mira. Esta bojita. Ahí está. Anda. Primera. Que llame a su papá. Ahora vamos a ver. Algo es algo. Ya empezó boja. Bueno, ya tenemos. Uno se escapó. Una boja tenemos y un baje. Y igual raro. Tengo que esperar a ver si aparece alguna, no sé, una carpita, algo así, porque tiene que aparecer. Pero bueno, vamos a esperar a ver qué pasa. En Parque de los Niños no hay nadie. Mira, es para gente que siempre pregunta si Parque de los Niños está abierto o algo. No, no hay nadie ahí. Está cerrado. Hizo un tirón, pero después tranquilizó, por eso dejó, parece que se escapó. Pero hizo un tirón buenísimo. Esperamos un ratito, porque se tranquilizó. Parece que desganchó. Pero justo estaba cambiando en otra cosa. Ah, no, mira. Algo puede estar por ahí. A ver si revisamos por la duda. No. No. Dejamos. A ver. No, se escapó. Tanto tiraba. Lindo, muy lindo tirábamos. Parece que boja tenía. Pero bueno, se escapó. Tiramos otra vez. En último pique tenía algo lindo porque después encontré que se dobló anzuelo, dobló por eso se escapó. Porque se reventó anzuelo. Bueno, ahora tiramos otra vez al mismo lugar. Esperamos a ver si acerca alguna carpa ya. Por lo menos ya estoy esperando, ya este lugar tiene que ser bastante bien cebado y puede ser que alguna va a acercarse. Me falta que se empiece a llover ahora. Parece que solo chiquito se está picando y aparte lluvia. Pronosticaron, pero pensaba, bueno, como siempre, viste que te pronostican una cosa y después no aparece. Pero vamos a esperar. Gracias a Dios que no tormenta, a solo lluvia. Miran que pesca hoy. Lindo, ¿no? Lluvia. Está solo, no hay nadie, no hay pique, no hay nada de nada. Bueno, ahora, si no pica carpa tanto... ¡Oh! ¡Vamos! A ver quién es por ahí. A ver. Algo tenía, ¿no? Algo picaba. Yo ya quería decir que voy a cambiar carnada por otra cosa. A ver si pruebo algo otro. Papá, vení por acá. Mostrar por lo menos tu cara igual. ¡Oh! ¡Qué barre! ¡Qué grande barre! Bien, buenísimo, mira, alguien es alguien. ¡Wow! ¡Qué barrecito! Por lo menos alguien nos va a divertir tanto. Vení. Ya quería pescar con carne de esto. Opa, subí. Vamos a mostrarte cómo es. Un lindo borrecito. ¡Oh! ¡Qué barre! Ahí está. Mira qué barre, ¿no? Opa. Algo puede ser que... Puede ser que todavía no se escapó, porque estaba cambiando carnada
Y estaba pensando en pensar pescar con carnes de carpa, que traje un pedacito de casa. Pero acá alguien... ¡Oh! Bojita, mira. Otra bojita. ¿Ves? Otra bojita. Vení, hermosa. Pero igual chiquita hoy, ¿no? Mira. No es grande, linda, pero no es tan grande como esperaba. Esperaba grandes carpas, para, grandes bojas. Y apareció bojita, pero, mira, pero de este tamaño, ¿no? Bueno, dejamos esta bojita. Se va. Ahora, últimos tirones con masa, pero después voy a cambiar, porque no quiero preparar más cebo. Voy a cambiar tema de carnada. Voy con carne pescar. Con carne de carpa. A ver si a alguien interesa o no. Esa, vamos a cambiar línea porque me terminó masa y como es chiquita cosa, no quiero perder toda la masa. Puede ser que en otro lugar va a aparecer cosa más grande. Ahora últimos tirones con masa y cambiamos carnada y probamos pescar alguna otra cosa, a ver si encontramos. Porque mira, a mediodía todavía no acercó ni una cosa grande. Bojita Barres. Sí, es divertido, mejor que estar en trabajo, ¿no? Estar en casa que acá. Lluvia parece que terminó un poco. Por eso seguimos firme. Seguimos con pesca. Ahora arreglamos esto y tiramos otra vez. Por lo menos metemos 2 pedazos más de masa y vamos, porque ya acá ya está vacío. Vamos a limpieza a hacer. Y después cambiamos línea y probamos a ver algún carnívoro pescar. Si podemos. Si podemos. Pero igual, ya cuando pescas 3, 4, ya más o menos estás contento. A ver. Vamos. Upa. Ahí. Dejamos, vamos a cambiar cosa. También voy a usar varita esta. Para esta tengo otra línea, mira. Vamos a meter varita adentro. Ahora cerramos esta cosa. Tiene que cerrarse. Vamos, plomada. Oh, se cierra, mira. Oh, ¿no? Entonces, cerca ponemos tergopol y masa. Acá ponemos 2 pedazos de masa. Esta varita va a desarmarse en agua y dar, digamos, sabor y todo, pero masa va a estar cerca de varita. Y probamos. Después, cuando sacamos alguna, ya probamos pescar con otra línea. Esto ahora va en agua. Esta línea. Algo raro pasa con esta cañita. Parece que está no donde yo tiré por ahí, está por acá. Esperamos un ratito y probamos a ver si hay algo ahí. Y estoy preparando esto, carne, para enganchar en otra línea y probamos pescar con así. Oh. Puede ser que el viento
se mueve kayak y me parece que línea se va para otro lado. Puede ser algunas veces agarra carpa y va tranquilo sin tirones a otro lado pasear, y también algunas veces pasa esto. Lo vemos, igual que perdemos, nada. No, no hay nada. Pero puede ser que está vacía, por eso también está paseando, porque ya no hay nada, ya está casi vacía, mira. Tiramos entonces acá otra línea que yo mostré. Vamos a cambiar y empezamos con una varita seca a esta varita. Esta dura bastante, tiene que durar bastante en agua sin desarmarse. Entonces vemos. Dale. ¿Está bien? Sí. Dejamos. Y esperamos. Es para carpa. Quería sacar esta para cambiar. Y mira. Ay, no, desanchó. Pero creo que lo viste que me giraba, ¿no? Alguien estaba ahí. Yo levantaba y él empezó a girar. Parece que justo enganché al último. Bueno. Alguien quería carne de carpa. La verdad te digo, pensaba que nadie no va a querer, pero empezó algún pique, parecido pique como barre. Pero ya esto me encanta, porque tiene carpita, mira. Mira qué grande, qué grandota tenemos acá. Ahora esta grandota parece que, vamos a ver cómo desanchamos, pero parece que va para pescar dorado. A ver si con esto podemos pescar algún doradito, que también bastante lindo. Pero mira, apareció ahí, esto quería comer carpa. Tengo que tener en la mano caña porque come rápido carne de carpa. Y aparte acerca una lluvia. No sé, ojalá que pasa por Uruguay y no me toca, pero no estoy tan seguro. Puede ser que me va a tocar. Vamos a esperar un ratito, si no vamos a ir. Igual hoy pique hay, pero no tanto y no cosas grandes. Ni un grande pique todavía no había. Boja, barrecitos chiquitos, pero igual medianos, digamos. No es grandota que yo esperaba. Puede ser día de lluvia o algo. Oh. Bueno, esperamos un ratito más. Mira qué linda imagen. ¿Ves? Esta lluvia que me acerca. No sé, por ahora no se ve nada de tormenta, pero igual es medio feo estar acá con esto. Con esto hoy terminamos, porque mira cómo puso tiempo. Ya corrí como loco de ahí. Mira cómo está agua hoy. Y con vela, con todo, bueno, que viento más o menos para este lado era. Por eso, muy lindo, imagen hermoso de Buenos Aires. Yo estaba pescando ahí. Mira. Esto con vela vine por acá. Con esto hermoso Buenos Aires terminamos pesca de hoy. Hasta acá, mira. Esto tenía que
ir por acá, por atrás, hasta arena. Después ahí tengo kayak. Bueno, chao chicos. Y buena pesca para todos. No olvidamos suscribirse.